Radio Comunión, una comunidad abierta e incluyente. La Biblia y los derechos humanos. Muy buenos días, nuevamente nos encontramos transmitiendo desde Radio Comunión este programa que ha sido de gran impacto y bendición a nuestras vidas, la Biblia y los derechos humanos. El día de hoy estaremos trabajando, reflexionando sobre el tema sanando el alma de la obediencia ciega. Damos la bienvenida a nuestro hermano Ángel Tetetla. ¿Cómo está, hermano Ángel? Buenos días, hermano Roberto. Buenos días a todos los que nos estén escuchando desde diferentes lugares donde se encuentren. Bueno, pues como cada día estamos hablando de textos que lo estamos poniendo con perspectiva en los derechos humanos, una interpretación, una hermenéutica en favor a la vida, en favor a la salud. Así que el día de hoy nos corresponde nuestro texto trabajarlo desde Éxodo 32, del 27 al 28. Otra vez, hermano Ángel, si gusta hacer algún comentario, leeremos la cita como lo hemos estado haciendo y seguir invitando a los que nos están escuchando, los que nos están viendo también en su momento, pues que sigan escribiendo sus comentarios, sus dudas o que nos sigan marcando al teléfono 55 30 68 79 80 y en las ligas que aparecen abajo de este canal. Claro, sí. Antes de iniciar con esta cita, me gustaría poner en contexto lo que hasta este momento ha sucedido con lo que el propósito de Moisés de dar esa libertad al pueblo hebreo, ¿verdad? Se estaba desarrollando. No olvidamos el hecho de que el pueblo de Israel sale con ese espíritu, se puede decir un espíritu nuevo, un espíritu que desconocían hasta ese momento, porque el espíritu que mantuvieron durante 400 años, 430 años, era un espíritu de esclavitud, y entrar de un momento a una libertad se enfrenta uno a situaciones bien complicadas, pero también muy provechosas para el ser humano. Lo importante es entender estos contextos en los cuales el pueblo de Israel sale a esa libertad, pero que en algún momento dado los acontecimientos que van sucediendo anteriormente a este momento de la cita que estamos planeando tratar, son decisivos para empezar a ver cómo ese espíritu de libertad empieza a transformarse y a menguar. O sea, y no es por ellos. Ellos en esa nueva forma, en esa transformación y en ese cambio, pues realmente el efecto natural del ser humano pues es empezar a descubrir las cosas que antes eran vedadas y prohibidas para él. Entonces cuando lo vemos como, por ejemplo, cuando un niño empieza a entrar a la libertad, pues a veces a los padres no les gusta. ¿Por qué? Porque son inquietos, empiezan a explorar situaciones que su misma mente le está provocando esa libertad. Moisés se ve precisamente en esa situación de tener un pueblo con un espíritu de libertad, pero que al mismo tiempo le empezó a crear problemas. El primer problema que vemos es cuando este pueblo, ¿verdad?, le reclama a Moisés si no había suficientes tumbas en Egipto como para que el desierto fueran sus tumbas, cuando veían que el ejército los iba a acabar. Después vemos cómo las aguas amargas, a unos meses de haber salido, cómo también muestran a un pueblo exigente. Y ahí es donde empieza uno a malinterpretar las cosas. La libertad es parte de la exigencia.
y la libertad es parte de la rebeldía. Entonces cuando el pueblo ve que no tienen agua, le reclaman a Moisés. Y después, siguiendo más adelante, vemos el contexto cuando sube Moisés al monte Sinaí, ¿verdad? Y ahí establece el decálogo, y ya en ese momento empezamos a ver cómo ese concepto de libertad se empieza a deteriorar, se empieza a transgredir la libertad del pueblo de Israel, como la libertad del hombre se transgrede en ese derecho que es primigenio de la libertad. Si no hay libertad en el ser humano, se detiene, se obstaculiza y se elimina el principal motivo del ser humano y del derecho humano, la libertad. Así que en este contexto, ahora precisamente nos podemos ubicar en esta cita que usted mencionó, que también nos da un panorama todavía más crudo y motivo también para esta reflexión que queremos hacer esta mañana. ¿Quiere que lo leamos? Sí, por favor. Bien, así está escrito en Éxodo capítulo 32, y podríamos ver del versículo 27 y 28. Así está escrito. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Bien, si nos damos cuenta, esta situación que está precediendo a esta cita es porque cuando Moisés se tarda en bajar del monte Sinaí, el pueblo de Israel, pues él estaba en ese espíritu de libertad, y en ese espíritu de libertad él decía: ¿qué vamos a hacer, no? O sea, Moisés ya no sabemos qué le sucedió, ya a lo mejor murió. Y entonces ahí es donde tienen ese acuerdo con Aarón para que les hiciera dioses que fueran también con ellos. Aquí lo podemos ver de dos formas, obviamente. Este concepto de decir, ¿cómo se atreven a pedir que les hagan dioses? Eso es una violación al mandamiento de Dios. No te harás imagen en ninguna cosa que esté arriba en el cielo, ni las honrarás. Esa es precisamente una lucha entre la libertad del pensamiento, la libertad del ser humano, y una libertad acotada, una libertad manipulada y impuesta, que normalmente siempre nos enfrentamos en el transcurso de la vida, pero sobre todo como ministros, replicamos y repetimos esa misma situación. ¿Por qué? Pues porque en algún momento dado hay que entender que el ser humano necesita en quién creer, necesita en algo, y habían puesto su confianza en Moisés. Moisés era en ese momento el líder, el que había mostrado esa capacidad para sacarlos y para enfrentarse a una fuerza, a un poder terrenal como era Faraón. Pero llega un momento en el que esa fuerza ya no está. Entonces dicen: ahora, ¿qué hacemos? Y es cuando le mandan a Aarón que les haga dioses. Cuando baja Moisés del monte es cuando ve que ellos ya estaban celebrando en una gran fiesta, ¿verdad?, a ese becerro que habían hecho, ¿verdad?, de todos los arcillos, de todos los objetos de oro. Allí estaba el pueblo manifestando una reacción normal de libertad. Pero cuando Moisés baja, entonces cuando en algún momento dado, ¿sí?, él empieza a destruir
empieza realmente a terminar con esa manera de lo que es el ser humano. Y la situación es esta, de que él en esa situación de drástica, ¿sí?, manda precisamente a su mano derecha, que diríamos que es la mano derecha de Moisés, siempre fue la tribu de Leví, porque con la tribu de Leví, a la cual él pertenecía, precisamente hace todos los ajustes para que en algún momento dado imponerles esas leyes. Y aquí vemos precisamente a qué extremo llega Moisés cuando en algún momento dice: así dice el Señor Dios de Israel. O sea, esas palabras me suenan muy familiares, Sí. porque son utilizadas por pastores, por guías religiosos, supuestamente porque Dios es el que está ordenando. Y claramente aquí vemos, ¿verdad?, una violación al derecho humano a la vida, pero también a la libertad, cuando por ese motivo de haber hecho al pueblo ese ídolo y de sentir que necesitaban en cierto momento ellos creer y tener en algo que los llevara a esa libertad, entonces para Moisés es una violación, es un pecado, y manda a matar, dice, como a 3,000 israelitas, 3,000 israelitas que los matan. O sea, esto es como para detenerse un momento y decir qué estaba pasando en ese momento en el que sucede todo esto. Qué interesante, hermano, lo que acaba de decir, y poderlo, también yo quiero abordarlo desde el terreno literario. Pienso que va a ser importante con todo esto que usted está diciendo, porque tenemos que recordar que hay 4 tradiciones literarias. O sea, cómo lo veían los yavistas, los eloístas, los sacerdotales y los deuteronomistas. O sea, cada una de esas tradiciones podía o podemos ver nosotros cómo escriben y cuál es su tendencia, su carga simbólica también, y cómo es que nosotros podemos utilizar esas tradiciones para poder entender todavía mayor este texto. ¿Por qué digo todo esto? Porque esto tiene que ver, los levitas estaban consagrados, estaban apartados para un servicio sacerdotal. Eran los que cuidaban la carpa o el templo, la sinagoga, la mezquita, o sea, esos responsables de poder hacer la liturgia, el culto, la ceremonia, los rituales. A tal grado que este Dios, que ahorita voy a decir de qué tradición es, pero este Dios les dice de primera instancia: aparten a los levitas, que ellos serán mis ministros. Es interesante cómo otra vez hay estas determinaciones por parte de este Dios. O sea, los que escriben de esta manera pueden ver que Dios es el que lo está determinando, ¿no? Y como usted dice, en la actualidad seguimos firmando en el nombre de este Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estos hombres y estas familias, mejor dicho, están consagradas para el culto, estamos hablando, o de los rituales, estamos hablando de personas pues que están llamados a ser pacificadores, o sea, construir paz, bienestar, interceder por el pueblo, estar generando vínculos con el pueblo y Dios. Y en este momento hay una orden de parte de Dios, que Moisés utiliza el nombre de Dios y ordena, así dice el texto. Estas ordenanzas o estas firmas que respaldan a Dios determinando matar a personas está dentro de la tradición yavista, que en ese acto también compartido, hermano, que como personas en actos de libertad buscamos en qué creer, o sea, es encontrar un sentido, y lo que ellos están haciendo, esa fiesta, esa adoración o celebración a ese becerro que ellos tenían, muchos
han dicho que ese era Yahvé, Jehová, ese becerro. O sea, ese Dios que Moisés les había presentado, ellos lo habían materializado en este becerro de prosperidad, de abundancia. Querían ser prósperos en la agricultura, en el ganado, y por eso utilizan este elemento del becerro, del toro o de este animal. Y pues ese es Jehová, ese es Yahvé. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues Moisés, al ver esto, pues se enoja, ¿no? Pero a veces yo pienso que se le olvida a Moisés que ellos tenían que tener la referencia de un Dios como ese faraón. En este caso, ellos tenían la referencia de Moisés. O sea, lo más acercado a Dios, o un Dios, pudo haber sido Moisés, porque era lo que ellos conocían. Los dioses eran los faraones, ellos eran lo que tenían. Entonces, al ver que Moisés no bajaba, al ver que Moisés se había retirado, pues ¿qué es lo que hacen? Ellos necesitan tomarse de algo. Ellos necesitan también generar su propia espiritualidad y pues organizan esa recolecta. Casi por lo regular en todas las tradiciones, en estas tradiciones yavistas, o en esta tradición yavista, vamos a ver este llamado a la violencia, este llamado a reprimir o a oprimir las libertades. En esta tradición va a ser bien notorio esto, a diferencia de este eloísta, porque la tradición eloísta pues tiene que ver con un Dios de la vida, con el Dios de la creación, con el Dios de mantener relaciones con lo creado, y lo sacerdotal pues tiene que ver con la cuestión moral, las actividades cúlticas, y los deuteronomistas pues tienen que ver con la cuestión de crisis en los exilios. Y pues aquí vemos cómo está escrito desde una tradición yavista, una cuestión de control, porque así se tiene que ver. Están siendo llamados ese pueblo, esas familias levitas que originalmente eran primero para construir paz, y ahora son ordenados para matar a espada a todos aquellos que se pongan enfrente. O sea, nuevamente y ellos lo hacen. Esa es la situación, que ellos lo hacen. Y no es la primera vez que lo vamos a ver, o sea, lo vamos a ver también en el levita y la concubina, donde también el grupo de levitas van a ser llamados a matar y a hacer destrozos en torno a la violación de los derechos humanos. Pero aquí es muy marcado esto. Entonces, el poder hablar de la obediencia ciega, aquí el hermano Ángel pone algo, ¿no? Es que en el reino de los ciegos el tuerto es el rey. Y comparto este dicho, porque pues lo que ellos estaban haciendo eran expresiones de libertad al poder hacer ese llamado Dios, que muchos lo han criticado por toda la vida, y que la escritura no tiene nada que ver con eso. O sea, estos textos no está criticando a que hicieran ese becerro, ¿sí? Sino tenía que ver precisamente, lo que tenemos que mirar son esas acciones de libertad para poder hacer este becerro, para poder creer en algo o en alguien. Porque este Dios que se presentó a Moisés pues era un Dios muy abstracto, todavía no se visibilizaba como ese Dios que camina con su pueblo, sino todo era abstracto, y ellos querían visibilizarlo, darse cuenta cómo podían acercarse a su divinidad, a este Dios que Moisés les había presentado, y que la referencia de Moisés estaba quedando nula al desaparecer por ciertos días, y al ver que no está, pues hacen una figura.
Es cierto, a mí me impresiona precisamente esa obediencia, que no importa de quién venga. Puede venir de un padre, puede venir de un maestro, puede venir de un sacerdote, puede venir de un pastor, de un presidente, de un guía religioso. Pero esa obediencia ciega, cuando ordena hacer cosas contrarias al derecho humano, es una violación completa exactamente a lo que es la vida, a lo que son los principios de libertad. Aparentemente entonces Moisés saca al pueblo en libertad, al pueblo hebreo, pero empieza a tejer una red de leyes, de dogmas, para someterlo precisamente a una obediencia, y una obediencia ciega, porque este es uno de las primeras masacres que vemos en la historia del pueblo hebreo, desde que sale precisamente de Egipto. Bueno, si me retrocedo un poco antes, vamos a encontrar cuando dos hijos de Jacob, ¿sí? Casi destruyen por completo a esta ciudad. ¿Por qué? Porque habían abusado de una de sus hermanas, de Dina. Y entonces, ¿cómo el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, trae un concepto también ya de agresiones, trae un concepto de exterminio, que es violatorio precisamente al derecho humano. Ahora, el asunto es, ¿por qué hay esa confrontación y ese enojo y esa alteración? Porque se realiza precisamente una figura de un becerro. Hay que entender que el hombre, por lo general, siempre basa su historia a través de los íconos. La iconografía es parte del hombre. Vivimos rodeados de imágenes, de cosas que nos orientan y nos reorientan en nuestra vida. Y entonces, si ellos empiezan a creer en un Dios, ¿verdad?, como los plantea, un Dios que no sea igual que los demás, que no sea una figura hecha por manos, en un principio a lo mejor lo aceptan, pero después empiezan a ver que necesitan eso, porque Moisés ya no estaba. Y entonces ahí es donde, de manera natural, la iconografía se hace presente en la vida como un derecho humano para creer. No hay en el mundo, ni ha habido en el mundo, aunque esto contradiga todos los principios de la Biblia, que alguien no se haga íconos para tener esa relación con Dios. Sí. Todos siempre de una u otra manera lo hacen. Hay que recordar más adelante cuando el pueblo de Israel es mordido por las serpientes y entonces empiezan a morir. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Hazte una figura, una imagen de una serpiente, y todo el que lo vea y todo el que vea esa figura quedará sano. Supuestamente Dios mismo ahí está avalando una imagen. ¿Para qué? Para que en ese momento ellos pudieran ser sanos al tener ese acercamiento y esa relación con esa serpiente que había puesto Moisés. Así que entonces el asunto no es condenable, el hecho de decir en la actualidad es que Dios, ¿sí?, desaprueba lo que es las imágenes, ¿sí? Creo que aquí en este momento hay que entender este concepto para no caer en una obediencia ciega, a decir es un derecho humano, porque la libertad es un acto, es un momento de miedo, de terror y de angustia a lo desconocido. La libertad es lo más precioso, pero también al mismo tiempo provoca temor y angustia. Pues ese pueblo estaba lleno de esa angustia y de ese temor porque eran situaciones que no conocía. Y voy a leer lo que dice, por ejemplo, Erich Fromm. Erich Fromm, psicoanalista que relaciona precisamente el concepto de lo que es la naturaleza humana con el miedo a la libertad. Él escribe precisamente un libro que así le llama, El miedo a la libertad, el miedo a ser libres. Y él dice, el individuo aterrorizado busca algo
o alguien a quien encadenar su yo. No puede soportar más su propia libre personalidad. Se esfuerza frenéticamente por librarse de ella y volver a sentirse seguro una vez más, eliminando esa carga, el yo. Enfrentarnos a la libertad, hermano, es enfrentarnos a nuestro propio yo. Es realmente tener desnudo y descubierto nuestro interior, y nos espanta realmente lo que vemos y lo que concebimos dentro de nosotros. ¿A qué grado podemos caer en los peores excesos o en los mejores? Y ese es precisamente un concepto que también se tiene que relacionar con el derecho humano de la libertad, el de saber que la libertad va a provocar miedo, va a provocar angustia, y necesita, como ese niño que en algún momento dado, ¿verdad?, se encuentra solo en una tarde lluviosa, oscuridad, y agarra su juguete favorito, ¿verdad?, y lo abraza porque siente en ese momento esa compañía de su yo, de estar acompañado y no estar solo frente a un efecto, a un fenómeno desconocido. Sí, hermano Ángel. Poder entender nuevamente que la situación de las imágenes no está ahí, no tenemos ningún problema en ello. O sea, el ser humano lo mencionaba hace rato, tenemos que valernos de cosas concretas. Y una de ellas son la iconografía, que lamentablemente luego las creaciones artísticas carecemos en nuestros espacios de espiritualidad, y que pues también sería bueno invitar a que otra vez trabajemos en las cuestiones artísticas en nuestros espacios, porque lo requerimos. Esa cobijita de estos personajes de Charlie Brown, objetos de transición, o la plumita de Dumbo, para ver las dimensiones que podemos alcanzar. Pienso que son importantes. Entonces, al poder hablar de la obediencia, ahorita lo estamos llevando a una obediencia ciega, a eso que nosotros hacemos y está violando el derecho de la persona, está reprimiendo las libertades de los seres humanos, está violentando, está discriminando, está atentando contra la vida, o sea, a esto. Recordando pues que hemos estado trabajando la dialéctica y que la obediencia también se puede ver desde otro aspecto, ¿no? Entonces, pero hablar de la obediencia ciega en la actualidad seguimos viendo, ¿sí? Como líderes religiosos hemos visto asesinatos masivos por obedecer a su líder. Hemos visto violaciones por obedecer a esos líderes. Hemos visto cómo siguen esa obediencia a tal grado que dañan y lastiman las conciencias de las personas. Este texto realmente es muy interesante, porque el texto también dice que hay que matar al que se ponga enfrente, ya sea hermanos, amigos o vecinos. O sea, personas que están vinculados con uno mismo. Y cuando uno tiene esa obediencia ciega, pues realmente uno deja este tipo de hermanos, de amigos. Voy a recordar unas anécdotas también, donde a mi mamá, ¿no?, cuando ella se acerca a una iglesia, pues ella intenta obedecer ciegamente las indicaciones de esta iglesia o de estos líderes, y pues mi mamá pues deja a su familia, a su mamá, a su papá, y por lo consiguiente ellos dicen, como tú ya cambiaste, pues ya te cerramos la puerta, ¿no? O sea, hay realmente una cadena
¿sí? De vínculos, esa cadena de vínculos que teníamos con los familiares, con los amigos, pues es rota, ¿sí? Es rota y se pone en otra, se mata desde otra manera en la actualidad. ¿Por qué digo esto, hermano Ángel? Porque cuando nosotros hacemos el acercamiento al texto, queremos justificar a este Dios. Por eso hablaba de la tradición, las tradiciones literarias. Porque Él es este Dios que pelea, que acaba, que determina, que explota, que hace guerra, ¿sí? Que los dientes de los perversos que quebranta. O sea, hay un montón de textos que determinan cómo esta forma que presentan a este Dios, que es un Dios de muerte. Y muchos en la actualidad pues queremos justificarlo, recordar cómo fue la obediencia de los soldados de Estados Unidos en la oración de Bush cuando ataca Medio Oriente y utiliza estos textos precisamente donde tienen que justificar el nombre de Dios para matar a todo un pueblo, derrocar un gobierno, pero utilizan estos textos también, hermano, para poder decir, pues vamos a acabar contra ellos, y entonces pues matan a las personas. Esto es, pues están atentando contra la vida. Ahora lo vemos en frente de Gaza, o en la zona de Gaza, donde también utilizan estos textos para poder matar a palestinos, ¿sí? Entonces, es como esta orden, esta obediencia, se sigue manifestando en la actualidad con estos líderes. Moisés era el líder. Y en la actualidad, hoy, los líderes tienen diferentes nombres. Y la invitación precisamente es camino a la libertad. Es caminar a la libertad, caminar en el amor, pero no condicionado. Bueno, el miedo es parte del ser humano. Otra vez, es parte del ser humano. El problema no es tener miedo, sino el problema es que nos quieren controlar por ese miedo. Ahí está, y entonces tienes que obedecer. Los levitas fueron llamados a construir paz. Y ahora están llamados y ellos tienen que obedecer a matar. Otra vez esta cuestión, ¿y qué elegimos, no? Esta obediencia, claro que nosotros la podemos elegir. ¿Qué obediencia tenemos? Si esta obediencia es ciega, si esta obediencia que puede ser saludable, porque también la obediencia puede llevarnos a la salud, a la libertad. Entonces, nuevamente, es poder entender este texto desde esta tradición literaria y darle el elemento simbólico a cada uno del texto, a cada línea, porque, vean, quiero que veamos, ¿no? Vayan de puerta en puerta y maten sin tener en cuenta. O sea, no piensen. Ustedes hagan lo que se les está diciendo. No piensen para nada. No sean reflexivos. ¿Sí? Boca callada y ustedes ejecuten. Pasa igual los grupos de choque que tienen que seguir órdenes y atentan contra la paz de los que algunos se están manifestando por una salud. Y entonces, partiendo de eso, hermano Ángel, yo pienso que habríamos que leer con cuidado primero el texto y darse cuenta que lo que están pidiendo Moisés es que no piense un pueblo. Y el llamado de Dios, lo veíamos en las otras, precisamente tiene que ver con que el pueblo sea reflexivo, que nuestras comunidades puedan pensar, reflexionar, ellas tomar también sus
decisiones en torno a la vida, del disfrute, de la celebración, y no estarse oprimiendo bajo llamados a obediencia que solamente lo que va a llevar precisamente es una carga emocional. Porque no basta solamente con atentar, sino después que matan, va a quedar todavía unas secuelas o una patología súper fuerte por la matanza que ellos han cometido. Bueno, también habría que considerar lo que usted ha mencionado y lo que también en algún momento dado se maneja en el aspecto psicológico, ¿no? Por ejemplo, un hombre puede en algún momento dado desobedecer las órdenes de otro hombre, porque puede ser cuestionable. Recordemos que a pesar del poder que tenía Hitler en la Segunda Guerra Mundial, no tenía toda la aprobación de sus generales. De ahí que hay varios intentos por quitarle a Hitler ese predominio y ese autoritarismo que tenía, y que en otra parte lo obedecían ciegamente. Y si había que masacrar y matar a 2, 3, 6 millones de judíos, pues no se tentaban el corazón. O sea, en algún momento dado se dividen las situaciones cuando un hombre es el que establece y dicta las órdenes, porque ahí es división. Pero cuando utilizan el nombre de Dios, a ese Dios de los ejércitos, el que dominaba y tenía que ser obedecido, es cuando se vuelve, podríamos decir, infalible la ley. Cuando ya va precedida de decir, es que Dios ordena esto y Dios dice esto, la gente ya tiene todavía ese miedo y ese temor a desobedecer a Dios. Y entonces en algún momento dado, en lugar del hombre, ahora supuestamente es Dios el que manda a las personas obedecer ciegamente. Sí. Y eso no es de Dios. O sea, esa es una parte en la que siempre vemos una violación clara al derecho humano. En este aspecto de la obediencia se ha clasificado de dos formas la obediencia. La obediencia normal, que el hombre forzosamente tiene que entrar en un concepto de obediencia. O sea, nosotros por naturaleza tenemos que obedecer. No hay un solo hombre que sea independiente de la obediencia. ¿Por qué? Pues porque en algún momento dado tenemos que seguir procesos y procedimientos para desarrollarnos en la vida. Y siempre vamos a tener a alguien por encima de nosotros con mayor conocimiento, con mayor autoridad, en el cual tenemos que obedecer. Pero esa no es una obediencia ciega, es una obediencia normal. Una obediencia normal que va a disfrutar y va a prolongar y va a hacer que la vida tenga mayor significado. Es una obediencia normal, que va a haber una necesidad de libertad, que va a haber una necesidad de dignidad y felicidad. Es esa obediencia a la cual estamos sujetos desde pequeños, ¿verdad? Cuando los padres nos inclinaban a hacer ciertas cosas, pues podríamos nosotros también, a lo mejor ya más grandes, poder decidir si era una obediencia normal o era una obediencia ciega. A Sócrates lo condenaron por estos principios, y Sócrates, cuando él enseñaba a los jóvenes en cuanto a la libertad, él decía: cuando sus padres les ordenen cosas y no tengan la razón, no tienen ustedes por qué obedecer. Entonces, cuando empezaron a darse cuenta los magistrados en el Senado, ahí en los tribunales, pues dijeron: Sócrates está volviendo rebeldes a los jóvenes porque les ordena no obedecer a los padres. La obediencia ciega se va a sanar y a curar con la desobediencia o la rebeldía. Si la persona es capaz de ser rebelde ante una obediencia que va a dañar a terceros o a sus derechos humanos, entonces él tiene toda la autoridad y todos los principios morales y éticos de decir: no obedezco. En el juicio de los asesinos de Hitler, que los juzgaron en Israel, la justificación de ellos decía es que nosotros obedecíamos a un mando superior. Sí. Y si el mando superior nos decía: mata,
pues matábamos. Entonces esa es la justificación de muchos, de decir, a mí me lo está ordenando el presidente, a mí me lo está ordenando el padre, a mí me lo está ordenando el sacerdote, a mí me lo está ordenando el pastor. Sí. Y entonces la Grey, en esa ceguera, como dice José Saramago, en ese libro que leí en una ocasión, Ensayo sobre la ceguera, que usted mencionó, en la tierra de los ciegos el tuerto es rey, y de cómo en algún momento dado todos quedan realmente anulados de la vista y del razonamiento, porque se someten a una orden que va a dar una autoridad, que es en el caso de Moisés. Maten a todos los que ustedes se encuentren, sean sus hermanos, sus vecinos, ¿sí? A todos ellos, sus amigos, todos ellos tendrán que ser masacrados por haber hecho ese ídolo que era parte de su naturaleza. Pero la obediencia ciega, que es precisamente, es donde hay autoritarismo, es donde hay racismo, es donde hay muerte, es donde hay sometimiento. Pero a veces no alcanzamos a distinguir, y las iglesias, me enfoco a las iglesias cristianas, las yihadistas, y en ese asunto de las guerras del yihad y la cuestión de ese Medio Oriente, se someten a un radicalismo y a un autoritarismo, ¿sí? En cuanto a la autoridad de decir, ¿sí? Tienes que obedecer y ponerte un cinturón repleto de bombas y hacerte explotar. Y ellos lo hacen con gusto. Matar hasta propios amigos, vecinos, ¿sí? Herejes o gente que en cierto momento no cree en Dios, ¿no? O que no comulgan con sus ideas. Y ellos lo hacen muy gustosos porque obedecen supuestamente a Alá, a Dios. Entonces, ¿a qué grado ha llegado el mundo? ¿Y de qué manera entonces tenemos que empezar a contrarrestar esa situación? ¿Cómo contrarrestar la obediencia ciega? ¿Cuál va a ser en cierto momento esas formas de detener? Con la rebeldía. O sea, la respuesta a una obediencia ciega es hacer que las personas se vuelvan rebeldes contra aquellas órdenes, contra aquellas imposiciones que lo están haciendo. Es lo que también dice Erich Fromm, en esa relación del miedo a la libertad, y uno entrega por ese miedo, entrega su vida, a una persona autoritaria por el miedo y que alguien maneje las cosas. Ahí es donde se empieza a formar, ¿sí?, esa patología sádica y masoquista. El sadomasoquismo nace precisamente de ahí, y vemos precisamente a un pueblo de Israel, a un pueblo hebreo, ¿sí?, que en cierto momento es masoquista ya, y empieza con ese masoquismo de sentir cómo necesitaban que lo estuviesen alanceando, que lo estuviesen, ¿sí?, picoteando, que lo estuviesen exterminando. Ese sadismo, ¿sí?, que utiliza precisamente Moisés, ¿sí?, ese sadismo es lo que nos asombra, y que hasta la fecha, hoy, hermano, en el siglo XXI, vemos nosotros cómo se replica y se repite el sadomasoquismo en las iglesias. Y lo que luego uno critica pensando en el becerro, voy a citar a Karl Barth, que dice que muchos cristianos se han hecho un dios de papel. O sea, esto es pues porque lo dice la Biblia, ¿no? Otra vez tiene que ver con este elemento simbólico que muchos utilizan, ¿sí?, para creer en algo. Y muchos creen en este libro como palabra de Dios, así como así dice Dios, y precisamente siguen esta orden al pie de la letra, pero no reflexionamos, no hacemos una crítica. Una de las cosas por el cual se levantó o se reflexionó en la teología de la liberación
precisamente fue ese hastargo, este cansancio de cómo mataban a las personas, cómo los oprimían, cómo utilizaban a estas personas. Y ya no era ver a este Dios que se justificaban para matar a las personas, a hacer clasismos, racismos, y varias personas empiezan a reflexionar y hacen esta rebeldía, esta revolución. O sea, claro que sí, a tal grado pues que Oscar Romero, por esa rebeldía, por estar defendiendo los derechos humanos, pues él también lo acaban matando, ¿no? Porque era una piedra en el zapato, ¿sí? Romero hace esta reflexión y dice, ya no nos estén matando, eso no es lo que dice la Escritura, ¿no? No es lo que quiere este Dios del camino, no quiere este Dios de amor, este Dios de las libertades, ¿sí? Entonces, si vemos cómo nosotros también seguimos utilizando estos ídolos, vamos a ponerlo así, estos íconos para respaldar y justificar lo que hacemos. Y yo voy a decir algo, hermano, o sea, en ese miedo que luego se tiene o que se estaba mencionando, a veces también es más cómodo, hermano Ángel, decir, pues es que el pastor me dijo, es que la Biblia lo leí, y no tomar nuestras propias decisiones. Diablo para estos líderes que justifican, ya que esté la Biblia, ya que sea Dios, ya que Dios me habló, ya que Dios me mostró, ya que Dios me... Y así como se ponen una bomba, ¿sí? Así siguen matando. Y el mismo Jesús dijo, no me preocupan por los que matan el cuerpo, me preocupa por los que intentan matar el alma, aunque el alma no muere. Porque la gente sigue haciendo gestos de muerte, de matanza, genocidios completos. Emocionalmente muchos están lastimados por tener este pensamiento de utilizar estos elementos para control de las personas, para esta obediencia ciega. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo seguimos viendo un circo de la fe, una confesión positiva, una teología de la prosperidad, una teología de control, ¿sí? Donde tiene que ver que las personas que están obedeciendo siguen reclutando personas con ese mismo pensamiento. Siguen haciendo campañas de proselitismo para ganar adeptos y de esa manera seguir con este genocidio espiritual, intelectual, con este genocidio de controlar la conciencia. Entonces, claro que hay otra forma de entender la obediencia. Claro que sí se puede ver. Pero primero, pues también tendremos que hacernos responsables de nosotros. Esto es, voy a citar a Martin Buber. Él decía, yo soy si tú eres. Esto es, que a medida de que entendemos la libertad y yo soy libre, tú también vas a ser libre. Entendemos la obediencia como este gesto de levantamiento y reflexión. Si yo entiendo eso, si yo lo actúo, tú también lo vas a hacer. Martin Buber por eso lo habla de esa manera, para no caer en ese narcisismo y en eso sádico, ¿sí? Sino entendernos como comunidad y entender la otra edad como un beneficio, entender la otra edad hacia un bien. Y bueno, más adelante lo voy a citar con Jesús, porque él tenía también este pensamiento. Así es de que, bueno, ahorita yo sí quisiera partir desde que aquel opresor, ¿sí? Es opresor porque en su momento fue oprimido, ¿no? O sea, este movimiento, ¿qué hace
¿qué pasa con esta comunidad que le habla a Moisés? Se convierten en sádicos, ¿no? Es cierto, en asesinos. Y que en su inconsciente colectivo todavía lo siguen expresando, ¿sí? Lo seguimos viendo, no todos, estamos hablando de algunos grupos, ¿sí? Porque pues también hemos visto cómo a la comunidad judía pues también los han atacado, hay antisemitismo, pero muchos de ellos también han matado, han acabado con muchos, con mucha humanidad. Entonces es entendernos primero que todos en cierta manera nos hacemos esos becerros y que de ahí nos justificamos. Y si nosotros utilizamos la escritura, el libro sagrado para el cristianismo, para otras comunidades de fe, es que este Dios de la libertad, el Dios que hablamos anteriormente, el Dios que llama a vivir en libertad, pues no puede estar ahora amenazando para que hagan exterminio. No puede estar diciendo ahora acaben. Habría que ver cómo poder reinterpretar este texto o cómo poderlo leer, por dicho. Y nuevamente, la ley mata. El Espíritu nos da vida, que sería el Evangelio, y que lo veríamos más adelante con Jesús. Yo podría también imaginarme un poco en base a lo que es rebelarse contra una autoridad que está matando a los derechos humanos y está matando a las personas. Todos queremos la libertad, todos en realidad como un derecho humano, decir, el hombre es libre, el hombre tiene que tener esa plenitud de poder sentirse un hombre pleno, en libertad, en felicidad, pero nadie puede y nadie quiere iniciar con ese proceso de obtener la libertad. Y obtener la libertad precisamente es la rebeldía. ¿Qué hubiera sucedido si estos hombres, estos levitas a los cuales Moisés mandó que se armaran, que empezaran a matar a sus hermanos, a sus vecinos, a mujeres, a todo? ¿Qué hubiera sucedido si ellos hubieran dicho no y se hubieran rebelado? O sea, en el momento que ellos dicen no podemos obedecer porque son nuestros hermanos, o sea, ¿por qué nos pides esto? ¿Qué quieres que matemos en nuestra propia sangre? Entonces, tiene que haber una rebeldía ante esos efectos de la obediencia ciega. Pero no es fácil. La obediencia ciega, ¿sí?, extermina y mata. Pero casi nadie quiere en algún momento dado, ¿verdad?, convertirse en un rebelde. Y cuando viene Jesucristo, precisamente Él es el rebelde de Jerusalén, porque Él no se somete a la obediencia ciega, ni de esa ley, ni de esos escribas y fariseos. Claro que de repente a veces confunde, ¿no?, cuando alguien dice, no, es que sí, Jesucristo sí vino a cumplir la ley, porque dijo que no iba a pasar ni una jota ni una tilde, y Él tenía que cumplir la ley, ¿sí? Pero estamos hablando de dos conceptos diferentes. Una cosa es la ley mosaica, la ley que se establece para exterminar, para matar y someter, y la ley de Dios con los derechos humanos. Jesucristo estaba hablando de la ley de Dios, ¿sí? Él viene a cumplir con esa ley del humanismo, con esa ley humanitaria, para darle vida a las personas. Pero aquí de repente hasta muchos teólogos confunden en cuanto a se que está refiriendo a la ley mosaica en lo absoluto. Jesús ya viene por naturaleza con esa ley de Dios, como ese ser humano que viene y trasciende, y el Verbo se hace carne y habitó entre nosotros, y nos demuestra precisamente que ante las injusticias, que ante la violación del derecho humano, la rebeldía es la solución, una rebeldía para poder detener esa violación. Y Cristo muere por su rebeldía, lo matan por ser el rebelde, ¿sí? Y entonces
de aquí a la fecha de ese tiempo ha habido muchos rebeldes, ¿sí?, que no se han sometido a las leyes ni a los principios de dominio de países, de gobiernos y de políticos. Ahorita aquí en México estamos en este cambio, en esta transformación. Después de 70 años, dice, de dominio del PRI, un dominio que mantenía precisamente con autoritarismo en algunas ocasiones, otras, claro, con beneficios para la ciudad, pero en términos generales era precisamente un control y un dominio para obedecer ciegamente. Por ahí alguien dijo que era, ¿sí?, este sistema que se mantenía aquí en México, ¿sí?, la dictadura perfecta que había establecido el PRI y este prismo, y que en algún momento dado ya México ya había transformado incluso hasta su concepto democrático. Ahora no es un país que se regía a través de la partidocracia, y los partidos eran los que establecían, ¿sí?, ese control y ese dominio para obedecer ciegamente, hasta que llega el momento en que empieza la desobediencia en los pueblos, en las comunidades, ¿sí?, en los estados. ¿Cómo descargar? ¿Quién iba a canalizar esa desobediencia que por años, sí, ya se estaba gestando? Pues se canaliza en un obrador que en algún momento dado tiene empatía con la gente, percibe su necesidad, ¿sí?, de libertades, y canaliza su desobediencia, como él dice hace poco, a una transición pacífica. Porque en otro tiempo, pues era lo que impulsaba a las guerrillas, es lo que impulsa las armas, es lo que impulsa a los levantamientos y a las guerras. Pero hay que saber canalizar la desobediencia. No hablo de una desobediencia ultraderechista, ni una desobediencia sin control. Hablo de una desobediencia canalizada a terminar precisamente con ese autoritarismo y esa obediencia ciega que hace que los hombres hagan lo que quieran. Y por eso se llena el país de corrupción, se llena el país de asesinatos, se llena el país y dicen, México es un cementerio. Ese es el resultado precisamente del sadomasoquismo, del miedo a la libertad, pero también de permitir que los líderes, que los políticos y los presidentes en algún momento dado se conviertan en autoritarios, se conviertan en sádicos. Entonces, un pueblo en desobediencia es el que va a hacer que se cambien las cosas. Y como decía Gandhi, ¿sí?, la desobediencia civil es la mejor arma para sacudirnos el yugo de la opresión y de la libertad, pero, ¿sí?, de una manera pacífica. La desobediencia pacífica es lo que trae lo valioso del ser humano. Y cuando el hijo va creciendo y es capaz de decirle al padre, esto no estoy de acuerdo, porque me estás quitando mi derecho a la crítica. La desobediencia va acompañada de la crítica, y a veces al niño le matamos la crítica, le matamos el sentido de desobediencia, y los padres sentimos que están pasando por nuestra autoridad. Los guías religiosos sienten que están pasando por la autoridad de él y la de Dios. Cuando un congregante dice, no estoy de acuerdo en lo que estás diciendo porque viola mi derecho y me estás obligando a una obediencia ciega, supuestamente en el nombre de Dios. Cuando en las iglesias, en las congregaciones, despierte ese pensamiento crítico, ese pensamiento de derecho humano, es cuando se van a derrumbar muchos líderes religiosos que hoy a mí realmente me escandaliza y me asombra, y cómo no se pueden dar cuenta cuando predican y hablan de las cosas que realmente se deben de hacer en cuanto a lo que Dios pide, cómo violan esos derechos humanos y cómo se someten a una obediencia ciega. Igual que con Moisés, igual como en ese tiempo, pero esa es precisamente la manera en que, desde mi punto de vista, hay que empezar a transformar ese tipo de obediencia ciega
en empezar a transmitir conceptos de desobediencia y de rebeldía, repito, pero de obediencia en los términos que traiga libertad, vida, felicidad y dignidad a las personas. Esa es una desobediencia, inclusive hasta Dios manda en desobedecer a este tipo de personas, a este tipo de guías religiosos, a este tipo de doctrinas, y Jesucristo lo estableció, ¿sí? Cuando se enfrentó precisamente a los legalistas, y cómo él mismo demostraba esa desobediencia ante lo que muchos consideraban que era una violación a la ley de Moisés. Sí, y Jesús dijo, posiblemente estoy violando la ley de Moisés, pero no la ley de Dios. Y la ley de Moisés la violaré todas las veces que sea necesario, cuando yo tenga que intervenir para darle la vida, la libertad, la felicidad y la salud a las personas. Yo quiero citar un texto de Jesús en San Juan 15:14, donde él está hablando a estas comunidades marginales, a este pueblo despreciado, y que pudo haber estado en el camino. Ellos se encontraban a lo mejor en este camino donde Moisés manda y dice, acaben con los que vean. Y estos a los que habla Jesús, pues eran de los que estaban acabando socialmente, marginados, rechazados, humillados, pobres, huérfanos, viudas, desamparados. O sea, era esta comunidad de Jesús a la cual le habla, precisamente eran los que Moisés manda a matar. Y Jesús les dice así: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo sirvientes, porque el sirviente no sabe lo que hace su señor. A ustedes los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que escuché de mi Padre. Y a mí me encanta, o sea, por eso hago la diferencia de ley y evangelio. O sea, el evangelio es plenitud, es vida, precisamente es libertad, es concientizarnos de lo que está pasando. Buenas nuevas, sí, claro. O sea, este Jesús, como a estos que pues, en cierta manera tenían que morir, ahora les dice, no, a ver, si hacen lo que yo les digo, o sea, esta obediencia, o sea, otro tipo de obediencia que no es ciega, esta obediencia revolucionaria, consciente, reflexiva. Ahora les dice, ustedes pues saben lo que yo hago. Ustedes son como yo también, en otras palabras. Ustedes son humanos, somos humanos. No se está poniendo Jesús por encima de nadie. Esa es la situación también. La cuestión de poder, querer controlar y someter a una comunidad. Y Jesús no les está sometiendo a nadie. Ustedes son mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Sí, porque ya no les llamaré más siervos, sino les llamaré amigos, porque el amigo sabe lo que hace su amo. Sabe lo que hace su amigo, perdón. Y el sirviente no sabe lo que hace el amo. Entonces solamente sigue órdenes, sigue indicaciones. Y hoy la invitación es a este llamado de Jesús, a que podamos ser libres, que no seamos ciegos que guían a otros ciegos. No, que podamos provocar desde nuestros espacios a otro tipo de obediencia que provoque hacer cambios y transformaciones en nuestro contexto. A veces se nos olvidan los contextos, hermano, porque se nos olvida la matanza de Acteal, los estudiantes normalistas, las de Juárez, las mujeres de Juárez, las mujeres violadas en el Estado de México, los secuestros a infantes, la violación sexual a niños y a niñas en seminarios, en iglesias, ¿sí? Y el control masivo que luego se tiene en espacios grandísimos, llamadas templos, iglesias, mezquitas, sinagogas, como se llamen.
a veces se nos olvida todas estas muertes. Y nosotros, ¿cómo respondemos ante esta situación? Pues ahora sí, ojitos cerrados, oídos tapados y también boquita callada. Diría María Van Doren, después de que la teóloga María Van Doren decía, después de que nosotros conocemos el Evangelio, ya no hay paz. O sea, esto es que nosotros, el llamado es precisamente a provocar las conciencias a que puedan ser libres y a levantarse bajo esta ceguera que muchas veces se tiene de poder y control, y donde el fin es la muerte y el exterminio de gente sencilla, de personas humildes. Por eso me encanta este pasaje de Jesús, porque Él está dando otra alternativa. El amigo es muy grande, el amigo hay vínculos, el amigo hay relación, hay charla, hay camaradería. Entonces yo no voy a atentar contra ese mi amigo, como Moisés determinó que hiciera. Él está cambiando está viviendo diferente a lo que Moisés ordenó. Claro, por eso lo matan. Porque otro líder hubiera dicho, acábenlos, ¿no? Destiérrenlos, sepárenlos de la comunidad, póngalos, mátenlo a pedradas. Y este Jesús dice, ya no les llamaré siervos, ahora les llamaré amigos. Porque ustedes van a tener una relación profunda conmigo. Y ustedes serán responsables ahora también. O sea, es un llamado también a celebrar. Y hablo de la celebración no desde la cuestión de hacer fiestas solamente, sino a lo que decía Paulo Freire en su libro de la pedagogía de la liberación. Es poder mostrar a las personas que ellos también tienen herramientas, que ellos también saben, que ellos también tienen conocimiento, y que ya no se les margine, que ya no se les rechace, para que ellos se empoderen de quienes son. O sea, a lo que usted llamaría rebeldía, otros le llamarían empoderamiento. Y ese empoderamiento tiene efectos que a muchos no les gusta, sobre todo las estructuras. Y hablo de las estructuras políticas, eclesiales, pero también nosotros familiares, y nosotros también tenemos nuestras propias estructuras, esos paradigmas que a veces nosotros no hemos querido modificar, y sobre todo cómo se ve el Evangelio. Entonces hay que mirar, cambiar ese paradigma, esa estructura, empoderarnos de esta palabra de Jesús, de este Evangelio, y decir, ya no quiero ser sometido, ya no quiero seguir a ciegos, ya no quiero obedecer ciegamente. Ahora me empodero de esta dignidad que me ha dado este Jesús o este Dios, ¿sí? Esta dignidad, y así la vivo, amando a mi prójimo, ¿sí? Dando libertad a mi vida, pero también al otro, ¿sí? Y compartiendo la experiencia a eso me refiero de la celebración. Entonces, este Jesús, bajo este contexto que dice, ahora les daré un nuevo mandamiento. O sea, nuevamente es Jesús que está mostrando, estos mandamientos ya estaban desde antes, o sea, habían estado siempre. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que muchos violaban el derecho humano, y ahora Jesús se está ocupando para que estas personas tengan vida y dignidad. Y a eso estamos llamados, a tener vida y dignidad. Usted está citando una parte del Evangelio y de las palabras de Jesús. Creo que ese es el punto que lleva precisamente a la definición de lo que implicaría esa transformación y ese cambio de entender la libertad, pero también al mismo tiempo de entender la obediencia ciega. El principio de este libro sagrado que nosotros los cristianos usamos puede someternos o puede darnos libertad, depende de cómo lo leamos.
por siglos se ha enseñado que la teología es la que guía y ordena toda la exégesis de la Escritura. Y en esa exégesis poder interpretar, pero sin que se salga de esos grandes doctores de la ley que hubo, como San Agustín, Santo Tomás, etcétera, etcétera, que establecieron las leyes reglamentarias para lo que era el entendimiento y la obediencia hacia lo que era la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Y ahí está sometido precisamente igual que con Moisés, sometiendo día tras día, versículo tras versículo, ordenando violar derechos humanos y matar y obedecer ciegamente. Así que hay que darle una nueva revisión y un nuevo entendimiento a la Biblia. Pero ahí es donde empieza la crítica, porque muchos que son teólogos y muchos que son legalistas inmediatamente empiezan a decir, están hablando cosas heréticas, son herejes. Exacto, la herejía en su definición es un modo diferente de pensar y de entender. Yo no entendía este concepto de cómo tenemos que ser críticos, inclusive en el aspecto bíblico. Hace 20 años yo fui a un seminario que dio el doctor Eliseo Vila. Eliseo Vila es un director de CLIE en España y él hacía conferencias aquí en la Ciudad de México en diferentes estados, y a mí me tocó ir y me impresionó realmente, y ahí como que se me abrió un panorama que antes yo lo tenía cerrado. Las palabras de Eliseo, un biblista de primera, un editorial que conoce las versiones, que se ha profundizado, dijo en esa conferencia: les voy a decir 3 maneras de poder realmente entender la Biblia. 3 maneras. La primera es la manera simple, es la manera de conocerla en cuanto a cuántos libros son, ¿sí?, qué idiomas tienen, ¿sí?, qué trata más o menos cada uno de ellos. Esa es la primera etapa de la lectura y la enseñanza de la Biblia. Pero hay una segunda etapa, que es cuando ustedes, de algún momento ya se empiezan a auxiliar, ¿sí?, de enciclopedias, de diccionarios, para que ubiquen exactamente de lo que es la sociología de esos tiempos, para que ubiquen tiempo y lugar y costumbres, porque ya es una manera muy diferente de entender la Biblia. Pero les voy a dar la tercera y más escandalosa. Es que si ustedes no critican lo que está escrito, nunca van a pasar al nivel óptimo. Y para entender realmente la Biblia, hay que criticarla. Muchos van a decir, pero entonces ¿cómo poder criticar a Dios si esto es inspirado por Dios? Aquí es donde viene precisamente lo escandaloso. Cuando nosotros empezamos a criticar cada uno de los escritores, desde Moisés hasta Juan en su tercera de Juan y Apocalipsis, vamos a encontrar, ¿sí?, al criticar, al decir, ¿por qué dijo esto? ¿Por qué situación estaba mencionando estas cosas? Nos volvemos, antes de llegar a la libertad de poder entender los textos, nos tenemos que volver críticos de los textos. Y en ese sentido es cuando entonces determinamos lo escandaloso que es para muchos decir, claro, la Biblia, ¿sí?, tiene errores, la Biblia no es, ¿sí?, una palabra que en cierto momento esté en la perfección, ¿sí? La inerrancia de la Biblia está bien clara cuando se critica cada uno de los textos de los escritores, porque ahí podemos aclarar de una manera bien sencilla cuándo son inspirados por Dios algunos textos y cuándo no. Y es muy sencillo seguir este ejemplo: criticar, criticar y criticar. Y cuando vemos que ahí está ordenando, según Dios, exterminar, matar, terminar con los derechos, con toda claridad yo puedo decir, esto no está escrito por Dios.
Esto está escrito en base a lo que Moisés sentía, esos complejos que él tenía, esa situación a la cual se vio enfrentada frente al miedo y el temor de que 3 millones o 4 millones de hebreos realmente se rebelaran y qué iban a hacer con él. Entonces sus miedos hacen que él entonces empiece a manipular, ¿sí?, esta ley en lo que es el Éxodo, Levítico, ¿sí?, Números y Deuteronomio, para poder realmente manipular esas conciencias. Pero hay aquel que dice, esto es inspirado por Dios, el mandar, matar y exterminar a todos los cananeos, de no dejar niños, ni mujeres, ni nada, todo darlo al exterminio. Entonces dice, esa es precisamente la creación de esa patología de miedo también de Moisés. Sí, claro. De someter, de masoquismo, ¿sí? De estar ordenando ese tipo de exterminio. Entonces, el criticar como punto importante cada uno de los escritores que está ahí nos permite a nosotros realmente entrar a darnos cuenta cuando Dios está pidiendo una obediencia ciega. Y si ahí encontramos una cita donde dice Dios, tienes que hacer esto, pero va contra los derechos humanos, yo, en mi concepto, yo puedo en cierto momento declarar que esa no es la palabra de Dios, claro, que esa es la palabra de este siervo de Dios, de este escritor, que mete parte de sus miedos, de sus temores, de su patología y de su sociología de ese tiempo. Y cuando optamos de esa forma, se aclaran muchas cosas en cuanto, inclusive hasta las predicaciones, para podernos dar cuenta qué predicador, qué misionero está quitando derechos humanos de las personas sobre pretexto de que los saca de citas bíblicas. Sí. Pero cuando escuchamos eso de que Dios manda esto, Dios manda matar, Dios manda con horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, de todos aquellos que no cumplan con la ley, todos aquellos que no acepten a Jesucristo, su fin será arder en el infierno eternamente. Eso realmente muestra qué patología tenían aquellos escritores. No importa claro, que sea Juan, claro, no importa que sea Pedro, no importa que sea Moisés, ¿sí? Pero cuando vemos las palabras de Jesucristo, que son muy pocas, porque la boca de Jesucristo directamente, Él no escribió nada, habló mucho, pero en las palabras de Jesucristo podemos interpretar que son palabras de vida. Sí, hermano Ángel. Y poder ver que lo vamos a tocar, o sea, la Biblia y los derechos humanos también es hablar de métodos, de cómo se lee, cómo se estudia la escritura. Porque hay un método que así se llama, el método de la sospecha, que pocos lo utilizan, donde precisamente todo hay que sospechar. ¿Por qué Moisés hizo esto? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué los otros obedecieron? O sea, es poder sospechar de cada una de las palabras que están escritas, porque la Biblia son tradiciones literarias, por eso así iniciaba al principio, y así hay que entenderlo. Y en esas tradiciones literarias encontramos la palabra de Dios. Dietrich Bonhoeffer dijo eso. O sea, esto es, en la Biblia encontramos palabra de Dios, en la Biblia encontramos el Evangelio. Entonces tiene que ver precisamente con esa buena noticia. Y una buena noticia no puede ser la muerte del otro. Quiero citar a Ernesto Cardenal, que dice: el amor es saber que uno ya no es uno sino dos, y que uno es incompleto sin la persona amada. Y es no solo estar pensando todo el tiempo en la persona amada, sino sentir que ya no puede estar separados. ¿Por qué cito a Ernesto Cardenal? Porque en esta cuestión también de vernos en el otro, de mirarnos, de tener una obediencia, pero ya no ciega, sino visible hacia el otro, es darle vida y dignidad, es no violentar sus derechos de creencia, de preferencia sexual, de raza. O sea, ellos pueden, el otro, en ese amor,
puede decidir, puede elegir qué hacer, que no esté atentando tampoco hacia con otro, ni yo estarle denunciando y acusando si él tiene otra decisión, si es hombre o mujer, ¿sí? Porque ahorita lo vimos en el marco del Día Internacional de la Mujer, les pesa más el feminismo que los feminicidios. O sea, fue más escandaloso el movimiento feminista que todas las matanzas y muertes que han hecho a mujeres. Así estamos en la interpretación de la escritura, hermano. Estamos más escandalizados por nuestros prejuicios, ¿sí? Que por realmente el evangelio, lo que tiene que impactar, lo que tiene que transformar, lo que nosotros tenemos que elegir. Hace 2 años se conmemoró el 500 aniversario de la Reforma. Y entonces aquí me sorprende de qué forma se ha replicado estos pensamientos de Moisés de exterminio hacia aquellos que realmente violaran la ley de Dios, o la ley que él estaba haciendo. Pues ahora con Lutero es asombroso ver exactamente cuando en ese año, ¿verdad? de 1500, cuando empieza él sus movimientos y empieza a crecer ese movimiento de la Reforma, utiliza palabras. Recuerden también la matanza de los campesinos. Sí, hermano. Como aquí tengo de una manera literal lo que Lutero les decía, con una similitud muy parecida a lo que Moisés decía. Dice: aun cuando aquellos que ejercen la autoridad fueran malos o desprovistos de fe, la autoridad y el poder que ésta posee son buenos y vienen de Dios. Por lo tanto, donde existe el poder y donde éste florece, su existencia y su permanencia se deben a las órdenes de Dios. Dios preferiría la subsistencia del gobierno, no importa cuán malo fuere, antes que permitir los motines de la chusma. No importa cuán justificada pudiera estar en sublevarse, el príncipe debe permanecer príncipe. No importa todo lo tiránico que pueda ser, tan solo puede decapitar a unos pocos, pues ha de tener súbditos para ser gobernante. Por lo tanto, dejemos que todo aquello que puedan hacerlo castiguen, maten y hieran abierta y secretamente, pues debemos recordar que nada puede ser más venenoso, perjudicial o diabólico que un rebelde. Es exactamente lo que ocurre cuando debe matarse a un perro rabioso. Si no lo abates, él te abatirá a ti y contigo a todo el país. Son palabras de Lutero, aquel reformador, aquel que en algún momento dado dio esperanzas a cientos y a miles y a millones de personas, y hoy lo homenajean como algo grande. Es cierto, sacó a la libertad aparentemente del oscurantismo a millones de personas, pero igual que Moisés, en esa libertad somete precisamente y provoca y autoriza la matanza de miles de campesinos de una manera que está utilizando y está torciendo lo que es la palabra de Dios. Sí, hermano Ángel, es correcto. Pues hay mucho que platicar, pero tenemos que ir cerrando este programa. Pues otra vez invitando a que si tienen algunos comentarios, algunas dudas, alguna reflexión que ustedes tengan, pues nos las hagan llegar, por favor. Creo que podemos seguir hablando de este tema, pero el tiempo se ha terminado. Y pues tendremos nuestras conclusiones, hermano Ángel. Cerramos el programa. Sí, claro. Yo nada más quisiera terminar con este punto que también es extraído de la Biblia. Siempre el pecado y las citas que hablan del pecado siempre van a ser un instrumento de obediencia ciega. Esa es una herramienta muy útil que ha dado resultados, porque cuando el hombre se siente pecador,
cuando siente que se le acusa por haber violado un mandamiento, ¿sí?, de la Biblia o de su comportamiento civil y social, siente que en ese momento ha pecado y entonces se somete a lo que le digan, o sea, a obedecer lo que le diga el pastor, lo que le diga el sacerdote, creyendo que es Dios el que le está diciendo que se debe de arrepentir. Entonces el pecado es un instrumento para someter y sujetar a una obediencia ciega, ¿sí?, a los hombres y a las mujeres. Gracias, hermano Ángel. Yo voy a... Perdón. Para poder ir cerrando este programa, quiero citar a Rubén Alves, donde habla que los niños a través de los ojos tienen el primer contacto con la belleza y el fascinamiento del mundo, por lo que la invitación, hermano Ángel, sería tener una, en vez de tener una obediencia ciega, yo llamaría a tener una obediencia que asombre, que nos llame a la vida y a la libertad, que cada día nos podamos asombrar de algo o de alguien, porque el llamado al Evangelio es vivir la cotidianidad, ese verbo que se hizo carne, que se hizo humano, en ese momento se hizo judío, y pues nosotros también somos carne, y Él vivió, Él llamó a la libertad, a no seguir a estos líderes ciegos, a estos que quieren hacer gente obediente y que siguen cosificando a personas, que solamente las tratan como cosas, sino que podamos ser como estos niños que se asombran por cualquier cosa, que están esperando qué les van a regalar, qué les van a dar, y el Evangelio es así, es gracia, es paz, es misericordia, es amor, es justicia. Y nos despedimos de este programa agradeciendo a cada uno de ustedes los que nos están escuchando, y nos estamos viendo a la próxima, recordando que nuestra comunidad es abierta e incluyente. Hermano Ángel. Hasta luego, pásenla bien, soy Ángel Tetetla Islas. Radio Comunión, una comunidad abierta e incluyente. La Biblia y los derechos humanos.